En nuestro favorito. Ella dio una entrevista a Bloomberg. Sé que estás al tanto de esto. Emily Chang en Bloomberg, y tuvieron una conversación casual. Empezaremos con supongo que con el 39 para empezar. Se suponía que iba a ser una tarde ordinaria en Thomas's Battery, la prestigiosa escuela de Londres donde el príncipe George es educado discretamente bajo las más estrictas capas de seguridad y protocolo. Los padres recogían a sus hijos. Los profesores despedían las clases. La seguridad estaba en cada esquina, asegurándose de que nada interrumpiera la frágil burbuja de seguridad alrededor del joven miembro de la realeza. Pero esa calma no duró, porque los testigos afirman que la propia Meghan Markle llegó sin anunciarse, flanqueada por 2 asistentes, y exigió la entrada. ¿Existe una tensión inherente al intentar ser cercana y al mismo tiempo ser duquesa? Oh, Dios mío. No, no me parece. Simplemente estoy siendo yo misma. Así que creo que probablemente fue diferente hace varios años, cuando no podía ser tan vocal y tenía que usar medias color nude todo el tiempo. Sin reunión programada, sin autorización de seguridad, sin aprobación del palacio. Según varios relatos, Meghan caminó directamente hacia la puerta vigilada y se presentó por su nombre, como si su estatus por sí solo debiera otorgarle acceso inmediato. Cuando los guardias explicaron el protocolo, que la entrada debía ser autorizada a través de los canales oficiales, el tono de Meghan cambió. «Saben quién soy», supuestamente dijo. «Saben, George es mi familia. No hagan esto más difícil de lo que tiene que ser». Seamos honestos, eso no era muy yo. No había visto pantimedias desde las películas de los 80, cuando venían en el pequeño huevo. Eso se sentía un poco inauténtico. Pero ese es un ejemplo tonto. Pero es un ejemplo de cuando puedes vestirte como quieres vestirte y puedes decir las cosas que son verdaderas y puedes aparecer en el espacio de manera realmente orgánica y auténtica. Pero los guardias se mantuvieron firmes. Tenían instrucciones explícitas de que nadie, ni siquiera los miembros de la realeza extendida, podía entrar sin la autorización adecuada. Y el nombre de Meghan no estaba en la lista. Lo que pasó después es lo que asombró a todos. En lugar de irse en silencio, Meghan, según los informes, alzó la voz, insistiendo en que estaba allí en una sola fila. Aparecer en el espacio de forma orgánica y auténtica. Es el Jodexicón. Ella lo tuvo muy difícil, Moren. No podía ser ella misma porque la obligaban a usar medias color nude. Y decir lo que quieres decir, pero no sé qué es. ¿Qué es lo que quieres decir? Como, dilo. Han pasado 10 años. Escúpelo. ¿Qué estás tratando de decir, señora? Cierto, de una vez por todas. Escúpelo es correcto. Sí. No. Quiero decir, solo soy mi ser auténtico. Eso es todo. Quiero decir, nunca se dijeron palabras más verdaderas por ella. Asuntos familiares urgentes, e incluso sacó su teléfono para agitar un hilo de texto que, según ella, demostraba su derecho a estar allí. Los guardias se negaron a ceder. Los padres que esperaban cerca escucharon fragmentos de la confrontación, algunos filmando discretamente desde sus coches. Y en cuestión de horas, esos clips, apagados pero inconfundibles, circulaban en grupos privados de WhatsApp en todo Londres. El palacio tenía un problema, uno grande, porque lo que Meghan estaba haciendo no era solo una violación de la etiqueta, era una violación de la seguridad.
Y una vez que se corrió la voz, las consecuencias fueron inevitables. Ella dice: nadie sabe quién es ella. Lo que escuchamos entre bastidores es que es una matona que despide a todo el mundo. Anda por ahí pensando solo en sí misma, pero cuando sale en cámara, en realidad es una actriz decente, y es como: soy esta persona súper cercana con sus propias chispas de flores, y, ya sabes, línea de velas, y simplemente me siento por ahí siendo como una madre trabajadora. Soy como todas las demás madres trabajadoras, ¿verdad? Esa soy yo, ¿verdad? Y solo un recordatorio: cada tuit eliminado, declaración falsa y encubrimiento de relaciones públicas lleva horas de armar. Si quieres ayudar a que este canal siga funcionando, pulsa el botón de unirte y hazte miembro. Seguiremos exponiendo lo que ellos no harán. Hay un creo que es antes de esa parte en el episodio de Emily, que es están comiendo smash burgers en su hamburguesería favorita. Lo tenemos. Creemos que estás hablando de S37. Veamos. Las cosas se pusieron reales antes del mediodía de un martes. ¿Cuándo te sientes menos, duquesa de Sussex? Oh, Dios mío. Esta mujer sentada aquí comiendo una hamburguesa smash contigo, respondiendo a estas preguntas. Para cuando Meghan fue rechazada en la entrada, la noticia ya había llegado al personal superior del palacio. Varios medios informan ahora que se realizaron una serie de llamadas, no solo al secretario privado del rey, sino directamente al equipo del príncipe William. Y aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. Según una fuente bien situada, el palacio no trató esto como una simple perturbación en la puerta. Lo trataron como una posible violación de la seguridad que involucraba al hijo del heredero. El protocolo exigía que se informara a William de inmediato, y cuando se enteró de lo que había sucedido, los informantes dicen que su reacción fue nada menos que volcánica. Estaba furioso. No solo conmocionado, furioso. Sus primeras palabras fueron: esto no puede volver a suceder. Nunca más. Pero Meghan aparentemente había anticipado que su truco no pasaría desapercibido. Los informes sugieren que, al regresar a su coche, visiblemente agitada pero desafiante, sacó su teléfono y realizó una llamada. Los testigos dijeron que habló en frases cortas y entrecortadas. Un espectador escuchó un fragmento escalofriante. Intentaron bloquearme. Dile a Kate que esto no ha terminado. Entonces, ¿quién estaba al otro lado de esa llamada? Nadie lo sabe con certeza, pero el personal del palacio ahora sospecha que no era solo un amigo o asistente al azar. Varios informantes han susurrado que Meghan pudo haber estado en contacto indirecto con un fixer de Hollywood, alguien en quien se ha apoyado en el pasado cuando un escándalo amenazaba con estallar. Si es cierto, esto sugiere que su aparición en la escuela de George no fue una visita impulsiva en absoluto. Fue un movimiento escenificado, una táctica de presión. Y aquí está el quid de la cuestión. El palacio no fue el único que rastreó su comportamiento. Según informes filtrados, el MI5 fue informado esa misma tarde. La agencia ya había estado monitoreando las conversaciones en torno a los intentos de Meghan de controlar su imagen pública, pero el hecho de que apareciera físicamente en una escuela vinculada a los herederos directos hizo sonar las alarmas. Por primera vez, esto no era solo un drama palaciego. Se estaba tratando como un asunto de seguridad nacional. Y, sin embargo, Meghan misma parecía imperturbable. Más tarde esa noche, según los informes, le dijo a un asociado cercano: «No pueden ignorarme ahora, no después de esto».
pero lo que Meghan no se dio cuenta fue que su movimiento había desencadenado algo que nunca podría controlar. Una respuesta del palacio diseñada para aislarla por completo antes de que volviera a acercarse a los niños. Para cuando la historia de Meghan irrumpiendo en la escuela de George comenzó a difundirse, el equipo de seguridad privada del palacio ya había redactado un informe interno. Ese informe, luego filtrado en fragmentos a ciertos periodistas, pintó una imagen del caos en lo que debería haber sido uno de los entornos más estrictamente controlados del país. Según el informe, Meghan pasó por alto las puertas habituales no una, sino 2 veces esa mañana, alegando que estaba en asuntos familiares oficiales. Los guardias de seguridad quedaron atónitos porque su autorización había sido revocada mucho antes. Un miembro del personal, citado anónimamente, recordó: «Entró rápido con esta energía que hizo que la gente se congelara. No fue una solicitud, fue una demanda. Aún más impactante fue lo que vino después. Los testigos dicen que Meghan insistió en ver el aula del príncipe George. Cuando el personal se negó, según los informes, alzó la voz, advirtiendo: «Haré las llamadas que necesito hacer, y esto será por su culpa». En el interior, las fuentes sugieren que su verdadera motivación no era simplemente visitar. En cambio, Meghan supuestamente quería confrontar la narrativa de que la estaban manteniendo alejada de los niños. Estaba desesperada por demostrar que todavía tenía proximidad con la próxima generación de la realeza. Y según un asistente, creía que una sola foto con George silenciaría a los críticos. Pensó que podría organizar un momento y controlar la historia, pero el palacio no iba a permitir que eso sucediera. En cuestión de minutos, los protocolos de seguridad bloquearon los pasillos y Meghan fue escoltada a una sala de espera privada. Lo que sucedió en esa sala, según los informados, fue explosivo. Según los informes, se enfrentó con un miembro superior del personal, acusándolos de tratarla como a una criminal. La confrontación terminó solo cuando se realizó una llamada de línea directa al secretario privado de Charles, y el mensaje del rey fue corto, brusco y escalofriante. No se le debe conceder la entrada de nuevo, sin excepciones. Y, sin embargo, este fue solo el comienzo de las consecuencias. Debido a que las cámaras colocadas fuera de la escuela capturaron lo suficiente como para contar una historia muy diferente. El palacio pensó que el incidente había terminado una vez que Meghan fue escoltada fuera de la propiedad, pero fue solo el comienzo. Esa noche, varios padres comenzaron a comunicarse entre sí en chats grupales frenéticos. Comenzaron a circular capturas de pantalla de hilos de WhatsApp. Un padre escribió: «Ella también trató de empujarme. Dijo que la esperaban. Nunca he visto nada igual». Otro mensaje, supuestamente de una madre cuya hija está en la clase de George, afirmaba que se inclinó y le susurró a la seguridad: «No me importa quién esté dentro. Déjenme entrar o esto se pondrá feo». Esas palabras, «esto se pondrá feo», se extendieron como la pólvora en línea. ¿Fue una amenaza, una promesa o simplemente un comentario frustrado sacado de contexto? Fuera lo que fuese, el daño estaba hecho. Al amanecer, al menos 3 tabloides diferentes publicaron titulares que implicaban que Meghan había hecho amenazas veladas al personal de la escuela. Y luego vino el verdadero giro. Una fuente cercana a los asesores legales del palacio reveló que el arrebato de Meghan fue grabado no solo por CCTV, sino por las cámaras corporales de 2 agentes de seguridad de servicio. El metraje, que se dice que es increíblemente claro,
supuestamente muestra a Meghan gritando a un guardia, apuntando directamente a la entrada principal y diciendo: «Si los hijos de Kate pueden entrar, también los míos. No seré excluida para siempre». Esa única frase desató un debate a nivel constitucional dentro del palacio. ¿Estaba Meghan exigiendo el reconocimiento de Archie y Liet o simplemente estaba arremetiendo en el calor del momento? De cualquier manera, el rey Charles estaba furioso, según los informes. No solo porque Meghan una vez más había ocupado los titulares, sino porque esta vez había arrastrado a los hijos de William al caos. Según un informante, Charles le dijo a su secretario privado: «Esta es una línea que no puede cruzar. Los niños deben permanecer intactos por esta disputa. Intactos». El palacio colocó inmediatamente a un equipo legal en espera. No contra Meghan directamente, sino para evaluar si la escuela misma requería nuevas protecciones, tanto físicas como de reputación. Pero Meghan no había terminado. Horas más tarde, surgió un detalle extraño. Los padres informaron que después de ser rechazada, Meghan esperó en su coche durante casi 30 minutos, mirando fijamente las puertas de la escuela. Algunos afirman que estuvo al teléfono todo el tiempo, caminando en círculos fuera de su SUV negro, gesticulando salvajemente. ¿Con quién estaba hablando? ¿Un abogado? ¿Un estratega de relaciones públicas? ¿O alguien mucho más cercano al palacio de lo que nadie se dio cuenta? Porque en 24 horas comenzaron a surgir rumores de que un ex asistente del palacio, uno que había trabajado directamente bajo la oficina de William, ahora estaba en contacto privado con Meghan. Y si eso fuera cierto, la historia estaba a punto de convertirse en algo para lo que nadie en la familia real se había preparado jamás. Los rumores sobre un ex asistente del palacio en contacto con Meghan pronto se convirtieron en una tormenta. Los periodistas de Fleet Street comenzaron a comparar notas, y de repente apareció un nombre familiar en 3 informes separados. Thomas Wellesley, un asesor de nivel medio que una vez había trabajado bajo el hogar de William y Kate. No era una figura importante, pero tenía algo mucho más valioso: años de proximidad. Había manejado horarios, notas informativas e incluso los detalles pequeños pero reveladores de cómo se coordinaban los eventos para los Cambridges. Y ahora, los rumores sugerían que Thomas había dejado el palacio en silencio a finales de 2024, pasando a la consultoría privada. Pero aquí está la parte impactante. A las pocas semanas de su salida, fue visto en Montecito. Una foto, granulada y tomada de noche, mostraba a un hombre alto entrando en la finca de Meghan. Al principio, los tabloides lo descartaron como un jardinero o asistente, pero una vez que su nombre resurgió en relación con el incidente escolar, todo encajó. Si Meghan realmente tenía a un ex infiltrado del palacio en marcación rápida, significaba una cosa: la información se estaba filtrando directamente del círculo íntimo de William. Una fuente anónima cercana al Palacio de Kensington dijo que explica cómo Meghan siempre parece estar un paso por delante. Conocía los horarios, las rutas e incluso qué miembros del personal estarían de servicio. Ya no es paranoia. Es infiltración. Dentro del palacio, esta revelación hizo sonar las alarmas. Si Thomas tenía acceso a protocolos de seguridad confidenciales y había transmitido algo de ello, no era solo un chisme, era un problema de seguridad nacional. Mientras tanto, Meghan parecía casi envalentonada. Apenas unos días después de la debacle escolar, apareció en un almuerzo benéfico en Los Ángeles, y durante su discurso pronunció una frase que muchos creen que estaba dirigida directamente a la familia real.
Nadie debería intentar controlar quién pertenece y quién no. Todos merecemos acceso. La multitud aplaudió cortésmente. Pero el subtexto era inconfundible. Meghan no estaba retrocediendo. Estaba doblando la apuesta. Pero el palacio tampoco estaba sentado ocioso. Según informantes, William exigió una revisión completa de cada asistente que había dejado su hogar en los últimos 3 años. Se volvieron a realizar verificaciones de antecedentes, se examinaron contratos, se examinaron acuerdos de confidencialidad. Un asistente incluso describió la atmósfera como una caza de brujas interna. Y luego, una noche, cayó una bomba. Se filtró a la prensa un conjunto de correos electrónicos internos del palacio. Revelaron mensajes frenéticos entre el equipo de seguridad de William en las horas posteriores a la intrusión escolar de Meghan. Una línea en particular envió ondas de choque. Si tiene ayuda interna, entonces ninguno de los niños está a salvo. Esa escalofriante declaración replanteó todo. No se trataba solo de la ira de Meghan. Se trataba de la posibilidad de que alguien cercano a ella le estuviera dando las llaves del palacio, literalmente. Y el siguiente movimiento no vino de Charles, no de William, sino de una figura que había permanecido en silencio durante la mayoría de los escándalos de Meghan. La reina Camila. Porque si los rumores eran ciertos, Camila había tomado silenciosamente el asunto en sus propias manos. Parte 6. Cuando los susurros llegaron al palacio de Buckingham de que Meghan podría haber tenido ayuda interna, el silencio que siguió no fue confusión, fue cálculo. Y en ese silencio, la reina Camila dio un paso adelante. Durante meses, había sido pintada como distante, incluso indiferente, durante el caos de Meghan y Harry. Pero fuentes cercanas a Clarence House revelaron que había estado observando cuidadosamente, catalogando silenciosamente cada paso en falso. Y ahora había terminado de observar. Según informantes, Camila convocó una reunión privada con Charles y William una noche. Sin asistentes, sin secretarios, solo 3 miembros de la realeza en un salón cerrado, y sus palabras los asombraron incluso a ellos. Esto termina con los niños. No esperamos a la prensa, no esperamos otra intrusión. Actuamos ahora. Camila, conocida por su enfoque pragmático, según los informes, insistió en involucrar directamente al Comando de Protección Real de la Policía Metropolitana, evitando el giro interno de relaciones públicas del palacio. Exigió una revisión completa de las imágenes de CCTV de cada propiedad real que Meghan había visitado en el último año. Y lo que surgió de los archivos fue explosivo. En una cinta, se vio a Meghan demorándose fuera de Clarence House. No una, sino 2 veces, mucho después de que las visitas oficiales hubieran terminado. Las imágenes mostraban su coche aparcado en una calle tranquila cercana, con los faros apagados. En otra, apareció en una entrada de personal de un evento, sonriendo a los guardias como si perteneciera, aunque no tenía autorización oficial ese día. Para el ojo inexperto, parecía una coincidencia. Pero para Camila, parecía un patrón. Y luego vino la bomba. El metraje de la misma noche en que Meghan irrumpió en la escuela de George minutos antes de la intrusión, la capturó hablando por teléfono justo afuera de las puertas. Sus palabras no eran audibles, pero sus gestos contaban la historia. Estaba animada, apuntando casi como si estuviera recibiendo instrucciones. Y el detalle impactante. Los registros de llamadas revelaron más tarde que el número que había marcado pertenecía a nadie menos que a Thomas Wellesley.
el ex asistente del palacio convertido en visitante de Montecito. Camila no dudó. Presionó para que se tomaran medidas inmediatas, una investigación silenciosa pero exhaustiva sobre hasta dónde llegaba la red de Meghan y si George, Charlotte o Louis fueron alguna vez objeto de vigilancia deliberada. Detrás de las puertas del palacio, la tensión hervía. Ya no se trataba solo de Meghan. Se trataba de una violación de la confianza al más alto nivel, una que llegaba desde California hasta las puertas del Palacio de Kensington. Y justo cuando Camila se preparaba para fortalecer los muros alrededor de los niños, Meghan hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Una declaración pública que parecía dirigida directamente a la reina consorte. En una gala benéfica, Meghan, sin mencionar nombres, declaró: «Algunas mujeres pasan sus vidas protegiendo instituciones. Otras pasan sus vidas protegiendo a los niños. Sé qué mujer soy yo». La multitud jadeó. Los titulares de la mañana siguiente lo enmarcaron como un ataque directo a Camila, convirtiendo lo que habían sido susurros en una guerra abierta. Y, sin embargo, el palacio ni siquiera había jugado su última carta, porque enterrado en un informe policial que nadie esperaba que saliera a la superficie. Había una revelación tan aguda, tan personal, que destrozaría la narrativa de Meghan. Parte 7. El palacio había tratado de contener la situación. Querían susurros, no titulares. Pero una vez que el informe policial salió a la superficie, no había vuelta atrás. Enterrado en lo profundo del archivo, marcado como confidencial, no para su divulgación, había una sección que describía la interacción de Meghan con el personal de la escuela. Y no era bonito. Según las declaraciones, Meghan había insistido en que la llevaran adentro para ver a George. Cuando la seguridad explicó amablemente que no estaba autorizada, su tono supuestamente cambió de cortés a mordaz. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe qué puertas puedo abrir para esta escuela? Pero no se detuvo ahí. Un miembro del personal juró bajo juramento que Meghan se inclinó y susurró algo escalofriante. Si el mundo supiera la mitad de lo que sus miembros de la realeza encubren, me mantendría esa puerta abierta. Esas palabras, ahora encerradas en un documento oficial, sacudieron los cimientos de la confianza real. Para los informantes del palacio, ya no era solo un límite cruzado, era una amenaza. Y luego vinieron los fotogramas congelados de CCTV filtrados por alguien con acceso. Tomas granuladas con poca luz, pero inconfundibles. Meghan parada en las puertas, gesticulando agresivamente, con el teléfono pegado a la oreja. Un guardia, visiblemente rígido, con la mano apoyada en la radio de su cinturón. Las fotos se extendieron en línea en horas. Los tabloides las publicaron una al lado de la otra, con imágenes pasadas de Meghan sonriendo en alfombras rojas, creando un contraste inquietante. Duquesa de Hollywood contra intrusa de la puerta de la escuela. Según los informes, William estaba furioso. Una fuente cercana a él reveló que ya no se trataba solo de Meghan. Se trataba de su hijo, de su sangre, y William dejó claro que se habían quitado los guantes. A puerta cerrada, William supuestamente confrontó a Thomas Wellesley, el asistente vinculado a Meghan por los registros de llamadas. El intercambio, dicen los informantes, fue brutal. William no gritó, no maldijo. En cambio, pronunció una línea fría que luego resonaría en los pasillos del palacio. Si alguna vez vuelves a contestar sus llamadas, nunca volverás a poner un pie dentro de estas paredes. Thomas, acorralado,
Confesó lo suficiente como para empeorar las cosas. Meghan se había puesto en contacto con él repetidamente, no solo esa noche, sino durante semanas antes del incidente, presionando para obtener detalles sobre los horarios reales, las recogidas escolares, incluso los eventos privados de Camila. La revelación detonó como una bomba. Meghan no solo había superado el límite en la escuela de George, sino que había estado sondeando silenciosamente el núcleo mismo del palacio. Pero aquí es donde la historia da su giro más brusco hasta el momento. Mientras el palacio se apresuraba a fortalecer sus defensas, Meghan misma no se estaba retirando. Estaba planeando un contraataque, una aparición televisada donde afirmaría que la habían tendido una trampa, y el único nombre que planeaba arrastrar al fuego: Kate. El anuncio golpeó como un trueno en un día despejado. El palacio rompió su silencio con una declaración tan cuidadosamente redactada, pero tan aguda, que incluso los reporteros reales experimentados jadearon cuando la leyeron. La seguridad y la privacidad de los niños reales siguen siendo una prioridad. Cualquier acción que comprometa estas protecciones será tratada con la mayor seriedad, sin nombres, sin acusaciones. Pero el mundo sabía exactamente a quién se refería. Y Meghan ya estaba preparando su contraataque. Según los informantes, había programado una entrevista exclusiva donde planeaba afirmar que la habían incriminado, que el palacio había filtrado deliberadamente el metraje de CCTV para destruirla. Pero antes de que las cámaras rodaran, sucedió algo inesperado. Una nueva filtración. No del palacio, no de los aliados de Meghan, sino de un padre en la escuela de George. Este padre, cansado del circo, entregó una grabación de voz a un periodista de un tabloide. En él se podía escuchar a Meghan clara como el agua, diciendo: «Los hijos de Kate reciben toda la protección. Los míos merecen lo mismo. Si tengo que abrirme paso a la fuerza, lo haré». La grabación se volvió viral en cuestión de horas. De la noche a la mañana, hashtags como #OurSchoolGate y #Protect the Children dominaron Twitter y Facebook. Incluso los defensores más acérrimos de Meghan lucharon por justificar sus palabras. William, una vez más, se negó a hablar públicamente. Pero detrás de los muros del palacio, según los informes, les dijo a sus asistentes: «Cruzó una línea que no puedo perdonar. Ya no se trata de un drama familiar. Se trata de la seguridad de mi hijo». Y con eso, la brecha entre el mundo de Harry y el de William se hizo permanente. Por primera vez, los abogados del palacio comenzaron a discutir algo impensable: restringir el acceso de Meghan a los terrenos reales e incluso lanzar una orden de protección formal vinculada a los niños. Fue la escalada definitiva. Y cuando amaneció sobre Windsor al día siguiente, el mundo sabía una cosa con certeza: el intento de Meghan de abrirse paso a la fuerza había fracasado estrepitosamente. Las puertas de la escuela de George todavía estaban en pie, los niños reales todavía estaban protegidos, pero la reputación de Meghan Markle ahora pendía de un hilo, y esta vez ni siquiera Harry podía volver a unirlo.